Buenos días, señoras y señores de Ibarra, Imbabura y el país entero. Estamos en el periódico Expectativa, en el fanpage de Expectativa. También esta entrevista se publicará en nuestro canal de YouTube de Expectativa. Tenemos con nosotros a Cristian Méndez, es un líder zonal del Frente Progresista y fue candidato nacional por la lista 5, perdón, de... Cristian, buenos días, bienvenido. ¿Cómo le fue en las pasadas elecciones? Muy buenos días, Jaime, muchísimo gusto estar en este Gusto. espacio. Y bueno, en las pasadas elecciones fue una experiencia muy grata. Yo era el tercer candidato alterno, así que no logramos entrar, no logramos alcanzar ese curul para la asamblea, pero felizmente metimos a la primera asambleísta, quien es Pamela Aguirre, como la candidata más votada aquí en la provincia de Imbabura, y para nosotros eso es un gran logro. Pero para nosotros los jóvenes, los candidatos jóvenes que estábamos representando a la lista, fue una gran experiencia. Es muy importante que ahora la juventud se le esté tomando en cuenta para los procesos políticos, porque es muy importante lograr ese recambio generacional, compañero Jaime. Muy bien, Cristian, ¿cuántos años tiene usted? ¿Es parte de este grupo llamado los Millennials? Actualmente tengo 26 añitos recién cumplidos de este mes de febrero. 26 años, imagínense, casi llevo con 40. Pues bien, el periódico da apertura a los jóvenes para saber qué piensan de la política, para saber eh, qué debe cambiar en este país. ¿Cuál es su comentario precisamente de la juventud? Usted que es representante de este sector con 26 años sobre la política y sobre los políticos. Claro que sí, nosotros, las y los jóvenes, debemos asumir un rol protagónico en la participación política del país. Como nos reconoce la Constitución, somos un sector estratégico de cambio, pero todavía no se ha definido qué es lo que eso significa y cómo los jóvenes y las jóvenes debemos actuar en torno a este reconocimiento que nos da la Constitución. Muchos de los jóvenes, la juventud en general, está adoptando otras posiciones, otras visiones de el óptimo alcanzable de un joven, ¿no? Antes había más claridad en el sueño de seguir una carrera universitaria, de ser profesional, de construir un hogar. Ahora los adolescentes, los próximos jóvenes, sus aspiracionales es convertirse en youtuber, convertirse en influencer, y de esa forma ganar dinero a través de las redes sociales, vender su imagen para ganar dinero. Y eso es una de las limitaciones con las que nos estamos encontrando, porque para nosotros, los jóvenes que estamos en procesos organizativos en este espacio del Frente Progresista de Jóvenes en la Zona 1, es muy importante que las nuevas generaciones de jóvenes, que los adolescentes vayan apropiándose de estos procesos de participación, pero muchos de los jóvenes ya no les interesa la participación política. Incluso los jóvenes que están militando en organizaciones sociales, que son activistas ambientales, activistas sociales o de derechos humanos, dicen que no quieren inmiscuirse en partidos políticos, en procesos políticos, porque la política está contaminada en el Ecuador. Pero si no se da este recambio generacional, las cosas van a seguir igual. Y por eso nosotros soñamos y les invitamos a soñar a más jóvenes de que se involucren en procesos políticos, en toma de decisiones de política pública, para que sean ellos mismos los decidores de sus propios derechos en el aparato estatal de nuestro país. Cristian, se dice que los millennials, los jóvenes de este grupo que se pertenece usted, porque me pertenezco a los baby boomers, entonces como que no están muy interesados en la política, como que no leen mucho la prensa, como que, como usted decía, ya no forman matrimonios, ya no se casan, incluso ya no quieren tener hijos, tienen otra concepción, han cambiado los tiempos, ¿no? No es como cuando éramos jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que piensan los jóvenes de hoy, Cristian? Eh, Esto lo sabemos por algunas encuestas que hemos corrido, porque a nosotros nos interesa mucho saber qué piensan y qué quieren los jóvenes, para en Ujú. función de eso nosotros realizar actividades. Y como decía, ahora los jóvenes quieren monetizar de manera rápida a través de las redes sociales. Ahora con esto de ser influencer, de ser youtuber o de ser TikToker,
ellos están, la mayoría de los jóvenes, no todos, tienen esa posición, esa necesidad de ofrecer su imagen, de generar una forma muy rápida de hacer dinero. Ven como aspiracionales al creador de Facebook, por ejemplo, un joven muy brillante, por cierto, pero que se retiró de la universidad y empezó a hacer mucho dinero a temprana edad. Con 21 años ya se convirtió en uno de los jóvenes más millonarios del mundo. Y ese es el nuevo aspiracional de la juventud. Y cuando les venden esa situación a los jóvenes, se empiezan a desviar de la lógica de desarrollo. Nosotros somos un país en vías de desarrollo y necesitamos jóvenes ingenieros, necesitamos jóvenes científicos para fortalecer la matriz productiva, la matriz industrial del Ecuador. Entonces, si ya no tenemos jóvenes que sueñan con salir a estudiar en las mejores universidades del mundo, si ya no tenemos jóvenes que sueñan con tener una buena carrera para generar riqueza para su familia y para la sociedad y para el Ecuador, nosotros nos encontramos con muchos limitantes porque necesitamos apresuradamente sacar adelante al país desde todos los ámbitos. En el ámbito político, a nosotros nos interesa que, aparte de la participación política, los jóvenes tomen ese empoderamiento, también ese sentido de pertenencia con su propio país. Y hemos venido, el día de ayer se festejaba el Día de la Juventud Ecuatoriana. 10 de marzo fue declarado en 1984 por acuerdo ministerial 4263, en donde se determina que el 10 de marzo se festeja el Día de la Juventud. Es una fecha que pasa desapercibida. Nosotros, como Frente de Jóvenes de la Revolución Ciudadana y como Frente Progresista de la Zona 1, estuvimos proponiendo de que esta fecha se siga replicando, se siga celebrando en el Ecuador para recordar precisamente esas aspiraciones, esos derechos que los jóvenes deben tener un sentido de pertenencia. Los jóvenes, Cristian, deben tener más oportunidades, no deben ser solamente rellenos en las listas de candidatos. Por ejemplo, los 4 asambleístas que están electos de Imbabura no son precisamente jóvenes. Pamela Aguirre tiene, creo que más de 30 años. Luis Marcillo tiene creo que tiene más de 60 años. Igual el doctor Patricio Cervantes, más de 50 años. El señor Ruiz, Mario Ruiz, más de 40. Entonces, no hay espacios para los jóvenes, ¿cree usted? Hace falta mayores oportunidades, que los jóvenes no sean solo objeto de campaña. Sabemos ahí que el candidato Guillermo Lasso ahora se viste de todos los colores y un poco también ingresa a esta red del TikTok. Entonces, como que todos ahora buscan a los jóvenes porque ellos van a decidir, ¿cree usted, el futuro del país? Claro que sí. Nosotros sabemos que la población electoral, que todo el padrón electoral, los jóvenes somos un 53% de todo el padrón. Entonces, realmente, como usted lo dice, Jaime, es un voto decidor. En este proceso, cuando ahora tenemos solo 2 candidatos, está Andrés Arauz y Guillermo Lasso, y el candidato más joven, obviamente, es Andrés Arauz. Si llega a ser presidente, va a ser el presidente más joven de la historia del Ecuador y uno de los presidentes más jóvenes de Latinoamérica. Entonces, obviamente, nosotros tenemos un sentido de pertenencia con el candidato Andrés y el involucramiento en la política, como usted dice aquí, en la lista de candidatos electos en la provincia de Imbabura. La mayoría, la más joven sería Pamela Aguirre con 36 años, pero en la participación política no se nos está dando las oportunidades, pero los jóvenes tenemos muchas limitaciones, como por ejemplo en los recursos. Usted sabe que en una campaña electoral se necesitan recursos, se necesitan algunos niveles para sostener el proceso electoral, y eso es un limitante para nosotros. Pero obviamente a veces necesitamos cuadros jóvenes. Muchos jóvenes necesitan tener esa capacidad de proyectarse a convertirse en cuadros políticos. A veces se pregunta, ¿y dónde están los jóvenes para que puedan ser candidatos? Y hay pocos que se arriesgan a asumir ese reto, porque realmente es un reto muy sacrificador. Toca estar madrugadas, moviéndose, trabajando con organizaciones sociales, incluso postergando las materias en la universidad. Es una tarea muy fuerte, pero obviamente los jóvenes tenemos esa capacidad rebelde de indignarnos de las injusticias
y no nos importa nada y estamos ahí trabajando y empujando no solo el proyecto político de nuestras listas, sino también las aspiraciones de la sociedad. Y por eso en la zona 1, Imbabura, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, hemos visto la necesidad de articularnos en estas provincias y también con otras provincias a nivel nacional, de hacer una sola fuerza, porque los aspiracionales de los compañeros del Carchi, al ser una provincia de zona de frontera, tal vez no nos afecte tanto a Imbabura y Esmeraldas, pero vivimos en una misma sociedad, vivimos en una misma región y nos hemos juntado para conocer sus necesidades, para conocer sus realidades y en función de eso apoyarnos mutuamente. Ahora, claro, Cristian, cuando se escoge, se selecciona a los candidatos, se pone, por ejemplo, Cristian Méndez primero en la lista, y claro, dirán los electores, la población está muy joven, no tiene experiencia. Se coloca a una persona mayor, dicen, ya está, ya los mismos de siempre, no hay que cambiar. Entonces, la juventud no es precisamente sinónimo de eficiencia, pues, estimado Cristian Méndez, sino que tiene que ser la transparencia, la honestidad, el conocimiento, la preparación sobre los temas de la ciudad y hemos tenido experiencia de jóvenes que nos han defraudado en cuanto a su ejecución en el sector público. Por lo tanto, no es una garantía el ser joven de eficiencia, de calidad y de transparencia. Claro que sí, y yo estoy de acuerdo con su visión, con su criterio y su análisis, y lo hemos dicho abiertamente. Incluso no, cuando nosotros hablamos de un buen político, y no nos referimos solo a los jóvenes, nosotros quisiéramos que los candidatos a cualquier dignidad de elección popular hayan sido probados en procesos organizativos, o sea, que realmente tengan la vocación de servir. Si uno quiere ser político, no debe ser por el cargo, no debe ser por el dinero, no debe ser por aspiraciones personales, sino porque realmente tiene ese sentido de servir a la sociedad. Nosotros en nuestro frente hemos venido desde los 9 años participando en procesos organizativos y políticos, desde el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia en el 2008, frentes de voluntariado, el proyecto Servicio Civil Ciudadano, que fue un proyecto de labor social. Y es importante para nosotros que los jóvenes que han estado en procesos organizativos, que han trabajado con comunidades, que han hecho labor social, que han hecho voluntariado, ellos son los que más tienen la posibilidad de ser buenos políticos, porque han servido a la sociedad sin ningún sueldo, lo han hecho de forma voluntaria. Entonces, para nosotros, además de ser joven, es muy importante que provenga de estos procesos políticos donde se ha probado su vocación de servicio, y no solo con los jóvenes. Si bien ser joven no es una garantía de tener una política distinta, una práctica distinta, porque si bien un joven se integra a la política, hay una estructura que ya se encuentra en un proceso de muchos años. Y por más que un joven quiera cambiar la sociedad en una sola generación, va a ser muy difícil porque se topa con una estructura anquilosada, una estructura clásica del quehacer político. Pero si el recambio generacional es total, si tenemos un proceso en el que muchos jóvenes se involucran en el proceso, realmente tendremos una visión distinta. Con Andrés Arauz, por ejemplo, se tiene una visión distinta, se cree que va a tener visiones iguales que anteriormente, pero él lo dice, yo quiero trabajar con las organizaciones sociales, yo quiero gobernar con las y los jóvenes. Él plantea que la mayoría de su buró ministerial esté compuesto por jóvenes, porque los jóvenes no están cargados de ese vicio político que tienen los adultos. Los adultos, como usted dice, ya tienen la experiencia, pero en esa experiencia ya algunos son políticos truchos, ya saben el negocio, cómo se hace debajo de la mesa, y los jóvenes no están cargados con esos vicios políticos. Entonces, por ahí va la garantía de confiar en la juventud. Claro, Cristian, pero ¿qué piensan ustedes de la política y de los políticos? Porque se dice que la política es sucia, que es corrupta. Yo diría que al revés, los políticos son sucios y corruptos. La política es un arte, no sé si llamarlo así, de servicio a la comunidad, es una oportunidad de servir a los demás, no es una mala palabra. Los políticos corruptos son los que han hecho quedar mal a la política, por eso cuando alguien dice me voy a dedicarme a la política o voy a ingresar al sector político, le dicen, bueno, piensa dos veces porque son
muy desprestigiados los políticos. Así es, querido Jaime, y a veces tenemos esa percepción de que la corrupción está solo en la política, pero la corrupción y los vicios están anquilosados en la En todo sociedad. lado. Ya. Esa frase de la viveza criolla es propia de los ecuatorianos. Está en todo lado, no solo en el Estado, no solo en los políticos, están en los servicios de salud, están en los servicios de seguridad, policía, militares, en los servicios de transporte. En todo lado se encuentra estos desastrosos casos de corrupción y demás que desalientan a cualquier estructura que se forme en el Ecuador. Pero obviamente con el Estado se puede generar un cambio trascendental. Por ejemplo, Andrés Arauz propone generar una plataforma abierta donde la ciudadanía controle permanentemente la inversión pública que hace el Estado, que son pasos trascendentales que se pueden dar en la política ecuatoriana para transparentar las acciones del Estado. Y eso es muy importante porque no está los vicios y la corrupción solamente en los políticos, sino también en algunos seres humanos. Y como usted dice, no es la política es esa capacidad de servir al otro sin esperar nada a cambio, es esa capacidad de entregar parte de su vida para cambiar la sociedad. Debería ser el real sentido de la política, no de beneficiarse personalmente. Pero obviamente hay muchas personas, hay muchos políticos que tienen esa mala visión. Pero obviamente si la ciudadanía se empodera y se genera un cambio estructural de la sociedad, no solo de los actores políticos, se puede encontrar una sinergia de ese sentido del servicio en toda la sociedad. Y se lo puede hacer. Se lo ha demostrado ya en este proceso de que realmente los que siempre nos han estado acusando de corrupción y demás, han sido los más corruptores y eso es lamentable. No podemos permitir que nos mientan, por ejemplo, que no hay dinero para adquirir medicamento en un hospital cuando al mismo tiempo se reparten el dinero de los hospitales. No podemos permitir eso. Y esto parte de que la ciudadanía también debe empoderarse, no dejarle todo a los que administran el país, sino que la ciudadanía debe estar por medio de los mecanismos de participación que están reconocidos en la Constitución del 2008 y en la Ley de Participación, actuar protagónicamente en la toma de decisiones que haga el Estado. Precisamente, Cristian, se elige a los asambleístas, bueno, el caso particular de Imbabura, eh, en campaña se conversa, se les entrevista, se acercan a la comunidad, llegan al poder y se les ve después de 4 años. Entonces la idea sería que la comunidad, la población, los jóvenes hagan vedurías permanentes respecto de lo que están haciendo los gobernantes en Imbabura y en el país, porque en principio son amigos, después ya es difícil acceder a ellos. Por lo tanto, deberían estar siempre en el pueblo permanentemente, que sé yo, una vez por semana, pero no que haya este alejamiento de autoridad, que es el mandatario, y la población, que es el mandante. Así es, y es lamentablemente que tengamos en la mayoría de los asambleístas de esas situaciones. A veces, como suelen decir, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? Porque a veces Claro, decimos, vamos a llegar ahí y vamos a hacer las cosas bien y vamos a estar siempre con el pueblo y demás, pero a veces a muchos se les queda el cargo muy grande y no logran mantener esas aptitudes o esas promesas que han generado. Nosotros a través de este Frente Progresista de Jóvenes de la Zona 1 nos hemos planteado no solo estar en el proceso electoral de campaña, sino también hacer un requerimiento, hacer un acompañamiento incluso al proceso de gobernabilidad. Porque, ojo, en este frente que se ha conformado el fin de semana pasado, no están solo organizaciones de jóvenes que están alineadas a el partido político de Andrés Arauz. Se nos han juntado jóvenes que en el proceso de primera vuelta estaban con Yacu, estaban con Herbas, y ahora sus aspiracionales, porque hay que tener la claridad de que con Yacu Pérez y con Herbas tuvieron voto progresista. Entonces, en este frente progresista estamos acogiendo esos aspiracionales, esos objetivos comunes que tienen estos compañeros y hemos encontrado puntos flexibles, puntos en los que nos convocan conjuntamente. Entonces, este frente va a demandar mucho
de la gobernabilidad, va a pedir que se cumplan los requerimientos, va a pedir que esa propuesta que se hace de gobernar con el pueblo realmente se cumpla. Y eso se logrará con un acompañamiento efectivo, porque a veces pasa de que la democracia representativa termina en ir a votar, ir a las urnas y se acabó. Allá los políticos que hagan lo que mejor convenga en representación de los ecuatorianos, pero no debería ser así. Las organizaciones sociales, los ecuatorianos, no debemos olvidarnos de que nosotros somos los mandantes, de que nosotros debemos acompañar al propiciar la generación de política pública en función de nuestras necesidades, porque a veces vivimos quejándonos como sociedad, pero no estamos haciendo mucho para que las cosas cambien. No estamos utilizando los mecanismos participativos, incluso exigiendo a los candidatos y a las autoridades electas. Es decir, un poco para poner en moda esa frase que dijo el expresidente norteamericano John F. Kennedy, me parece, allá por el año 62, no preguntéis qué hace el país por ti, pregunten qué hacemos nosotros por el país. Por ahí sería más o menos la aplicación de aquella frase de que nosotros podemos cambiar el país, no precisamente las autoridades. Y eso va con el tema de participación, de involucramiento y decir no al que me importismo, no me importa lo que pasa en el país y vemos las cosas de lejos, los toros de lejos y nos hacemos un poco de la vista gorda y vemos las cosas de un ladito nomás, ¿no? Y finalmente, Cristian, entonces, ustedes consideran que, de acuerdo a los datos que tienen, que la tendencia del 11 de abril es a favor de Andrés Arauz. Claro que sí, y sigue en aumento, como decía, aparte de ese voto duro que ya fue demostrado, esa Del mayoría 5%, contundente, ¿no? seguimos, sí, Claro. seguimos siendo la primera fuerza política en el Ecuador y se siguen convocando. Hay muchas personas que nos están llamando, muchas organizaciones, como decía en algún momento, que nos dicen, compañero, antes nosotros votamos por Herbas porque nos parecía un candidato interesante, pero ahora obviamente vamos a ir con Andrés porque contra el banquero Lazo, obviamente que Andrés es la mejor opción. Y aclarar también que estamos haciendo invitaciones generales a la juventud, a la sociedad, a participar en este frente progresista y también aquí en la provincia de Imbabura están haciendo un trabajo muy importante los jóvenes UNES de Unión por la Esperanza. Este fin de semana, este sábado a las 9 de la mañana, habrá un encuentro en la parroquia de las Cuatro Esquinas, donde cualquier joven puede ir a participar, incluso acercarse ya con los candidatos electos a la asamblea en la provincia de Imbabura y generar esa acción participativa también, ¿no? De exigirles, de proponerles también de cómo queremos que se construya el país para los jóvenes y es muy importante que se den estos espacios también. Este sábado se dará el encuentro que está organizado por jóvenes UNES aquí en la provincia de Imbabura. Muy bien, Cristian Méndez Pavón. No es nada usted para Edison Méndez, el gran futbolista, exfutbolista. No, creo que no somos parientes. Ya. Muy bien, gracias, Cristian Méndez Pavón, por la entrevista. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, muchísimas gracias por el espacio y gracias a las personas que nos están viendo. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. A las órdenes. Cristian Méndez Pavón, él es líder zonal del Frente Progresista, ex candidato a la Asamblea, suplente polarista 1-5 de Imbabura. Agradecemos por esa comparecencia. Mañana les invitamos a una entrevista con el exalcalde de Ibarra, Jorge Martínez, ex gobernador de Imbabura, para comentar el tema político actual en el país, la coyuntura. Un buen día, amigos. Abríguense porque hay frío en la ciudad de Ibarra.